Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de mis Crónicas del Misterio, este canal en el que estamos muy contentos con vuestra participación y seguramente que también lo estáis vosotros porque lo detecto a través de vuestros comentarios. Esperamos seguir en esta línea, seguir creciendo y que esta familia se haga más grande y garanticemos el seguimiento de este tipo de contenidos aquí en el canal de YouTube que se abre con cada vídeo como este, que es de un tema que teníamos previsto hablar casualmente. Lo comentabais en el primer directo que hacíamos y nada, manos a la obra, vamos a hablar de este sistema, de este método que parecen emplear desde el otro lado para ponerse en contacto con nosotros. Desde siempre el hombre ha tenido la necesidad de un intento por contactar con sus seres queridos que ya se marcharon de esta vida y que se encontrarán en algún lugar aparentemente apacible. Pero también lo ha querido saber por conocer el destino propio, qué nos depara después de la muerte, después de que abandonamos esta vida, este mundo material, y parece que nos adentraremos en otro más trascendental, en el que las almas, los espíritus viven en armonía. Lo ha pretendido y lo ha hecho de las más diversas formas, desde los antiguos brujos con sus ritos y sus cantos, hasta los medios e instrumentos, las herramientas que nos depara la tecnología en la época más moderna. Ya Thomas Alva Edison, inventor, intentó en sus últimos años, y así lo dijo, realizar, inventar, lograr fabricar un aparato para comunicarse con los muertos. Así lo dijo textualmente, un aparato que nos comunique con los muertos. Los casos que traemos en esta entrega, en este episodio de hoy, en este vídeo, están relacionados con un aparato que nos es muy familiar, muy necesario. Yo diría que ya con los avances y con los móviles son ya como una herramienta de la que no podemos prescindir para poder saber, para poder contactar y conectar con las familias, nuestras familias, los amigos, con aquellos que nos interesan. Pero lo que ocurre es que a través del teléfono también se han comenzado a comunicar desde el otro mundo. Los expertos hablan de ello. Después de la Ouija, después del espiritismo, de las psicofonías, las psicoimágenes, hablan de un nuevo método, de un nuevo canal, una nueva forma de contacto con el más allá, con el mundo trascendental. Y es que unos aparatos, una herramienta tan familiar para nosotros como el teléfono, tanto el móvil como el fijo, y los accesorios, como puedan serlo los contestadores automáticos, han protagonizado ese nuevo contacto, esa nueva comunicación. Lo llaman las llamadas de los muertos. Y es que vamos a contar aquí varios casos de esta casuística, varios casos de esta situación en la que personas dicen que sus familiares o que alguien conocido les ha hablado a través del teléfono, a través del contestador automático después de haber muerto. Y comprobaréis a lo mejor que en varias publicaciones se habla de numerosos sucesos, numerosas experiencias de este tipo. Nosotros solo traemos cuatro, pero que sabemos que tras ella hay nombres y apellidos, hay datos, hay fechas, hay grabaciones, con lo cual no estamos hablando de elucubraciones acerca de muchos sucesos que se cuelgan en redes y que no están definitivamente comprobados. Y vamos a comenzar por un caso en Estados Unidos, en California, en Los Ángeles concretamente, y en torno a un accidente de trenes, con lo cual ocurrió el 12 de septiembre de 2008, con lo cual
hay muchos datos acerca del lugar y del momento en que ocurrió esto. En este accidente, en este choque de dos convoyes, dos trenes, murieron 26 personas, más de un centenar, 135 creo que era la cifra de heridos, o si luego se multiplicó, pero el caso es que causó gran impacto en la sociedad. Y subyacente en este accidente que ocurrió, ocurrió la historia muy particular, muy escalofriante, de algo que a una de las víctimas y su familia les unió durante esas horas, ese tiempo en que se estaba intentando rescatar a las víctimas. Resulta que nada más ocurrir el accidente, la familia de Chuck Peck, uno de los viajeros que iba en uno de los trenes y que falleció, comenzó a recibir llamadas telefónicas de esta persona, de su móvil, tanto su hijo, y en este orden, primero el hijo, luego su prometida, luego los hermanos y finalmente la madrastra. Estuvieron durante 12 horas hasta que se rescató a este hombre, recibiendo llamadas, en total 35 llamadas de ese celular, de ese móvil. La familia, cuando le devolvían la llamada, daba la señal de estar apagado, o sea que enseguida saltaba que estaba apagado el terminal. Era una situación extraña. Se supo, después de rescatar su cuerpo, tras 12 horas de búsqueda, que Chuck Peck había muerto en el acto, en el mismo momento del accidente. Sin embargo, su móvil fue llamando, y en ese orden siempre, a estas personas. Cuando intentaban ponerse en contacto con ella, daba la señal de estar apagado el móvil. Justo una hora antes de que le rescataran, el teléfono había dejado de llamar. Intrigantes casos, sucesos en los que el mundo del más allá, el mundo de los muertos, parece ponerse en contacto a través de aparatos tan domésticos como un teléfono con sus familias. Y vamos a otro caso. Vamos ahora en España, en 2005, en Padul, en Granada, ocurre un hecho insólito. Una familia acude a la justicia, al juzgado número 6 de Granada, con una petición muy particular. Piden permiso para exhumar el cadáver de su madre porque están recibiendo su voz en el teléfono móvil de una de sus hijas. Siempre en ese teléfono mensajes de diverso contenido, pero que parecen ir dirigidos a algo relacionado con una cruz y con su entierro. Ellos están seguros de que es la voz de la madre de la persona que recibe esas llamadas. La noticia se hace eco de ella a la prensa, corren ríos de tinta en torno a lo que está ocurriendo con esta familia y esa petición tan original de querer exhumar el cadáver de su madre para, lo que querían saber es si se había enterrado con alguna cruz que ella quisiera que recuperara la familia. Salen en periódicos como ABC o agencias como EFE. La noticia tiene un calado social y finalmente el juez dictamina que no es su competencia y que él no puede dar ese permiso, que acudan a un sacerdote o al CSIC. Pero lo que sí está la familia, de todas formas, parecía estar segura de que esa cruz que decía el mensaje o al que se podía referir el mensaje, esa cruz no existía, que su madre no se había enterrado con ninguna cruz. Lo que sí piensan es que a lo mejor se refiriera a al propio crucifijo que lleva el ataúd, el féretro, y que en muchas zonas de España y sobre todo antiguamente se tenía la costumbre de arrancar, de desclavar y quedárselo como recuerdo en casa, en el hogar, para recordar a esa persona. El caso es que los mensajes grabados decían tres cosas concretas. En una se oía la voz ven, en la otra el nombre de Pili y en la consabida la cruz que decía en otro de los mensajes. Para la familia no hay ninguna duda que aquella voz, aquella mujer que hablaba,
en el móvil de esta hija de la fallecida era la voz de su propia madre. Vamos a escuchar una de las voces, uno de esos contenidos, de esas grabaciones. Se trata de la voz que dice ven. La escuchamos 3 veces. Vamos con un tercer caso, también ocurrido en España. Sucede en un momento muy delicado, muy dramático, muy grave para una familia. Ocurre en una madrugada en la que el padre de familia se levanta, seguramente se encontraba ya mal, y según da 2 o 3 pasos cae fulminado al suelo. Fue una muerte instantánea que la familia, que acude enseguida tras el sobresalto de lo que había pasado, no se espera que tras este momento tan grave haya otro susto, otra cosa que añadir, además desagradable también, al suceso. Y es que en ese momento en que todos reunidos intentan auxiliar y comprueban que ha fallecido el padre, escuchan cómo el contestador automático, ojo, sin haber ninguna llamada telefónica, sin que sonara el teléfono, se activa solo. El contestador comienza a funcionar y parece registrar algo. Después de todo lo que conlleva la muerte, el disgusto y todo lo que hace en ese momento la muerte en una familia, en el seno de una familia, la atención, la colocación del cadáver y demás, cuando están en un momento ya de más tranquilidad, recuerdan todos aquello que han escuchado justo tras la muerte del padre, que han escuchado el contestador sonar, de activarse el motor, la bobina, el motor que mueve la bobina de la cinta de cassette, y entonces acuden al contestador y lo que encuentran es el espanto, el escalofrío, porque lo que escuchan les deja helados. Es la voz de su propio padre, del padre fallecido, en esos instantes posteriores y muy cercanos al óbito, a su muerte, que les habla y que dice: hoy me levanté, esa frase, y cuando me levanté. Estas 2 frases dejan helados a los componentes, a los integrantes de esta familia disgustada por la muerte de su padre, del cabeza de familia. Vamos a escucharlas. Como decimos, hoy me levanté y cuando me levanté. Esas 2 frases registradas en el contestador automático después de la muerte del padre, y que en ningún momento fue ocasionado esa activación del contestador automático por una llamada exterior. Sin sonar el teléfono, el contestador automático se puso en marcha y registró esto. Y les ofrecemos el último caso, el cuarto, que ponemos en este vídeo, decimos 4 llamadas, 4 mensajes a través de contestadores automáticos, de teléfonos del más allá. Y nuevamente es un contestador automático, y además a la carga de importancia y de, digamos, escalofrío que pueda causar el recibir una llamada de este tipo o un mensaje de este tipo, tiene la carga añadida de los insultos, de algo muy desagradable, de maldad, se denota en ese tono de lo que vamos a escuchar. Se trata de una mujer que tras la muerte de la madre de su esposo comienza a recibir en casa un desagradable mensaje, pero, ojo, lo recibe sin llamadas. Volvemos a lo mismo que en aquel caso, sin que sonara el timbre del teléfono. El contestador comienza a registrar esta voz. El contenido del mensaje solo repite un vasto insulto. No hay más mensaje, sino esa palabra malsonante que parece llegar desde el más allá,
que identifican completamente a esta mujer con la voz de la madre de su marido, y que tiene como un tinte en el tono de venganza y de maldad. La voz repetida dice furcia. La joven quedó muy afectada por este mensaje, por la escucha de este mensaje, en el que distinguía perfectamente la voz de su suegra. Escuchémosla. Cada vez más en todo el mundo surgen testimonios de personas que dicen recibir la voz de sus seres fallecidos, de sus seres queridos ya fallecidos, en los buzones de voz de sus móviles o en los contestadores automáticos de sus teléfonos en casa. Es algo que, como decimos, ocurre, pero no de la manera convencional, de la forma en que una llamada podría entrar en estos depósitos de mensajes, sino que lo hacen directamente, sin que suene el teléfono, sin que haya una llamada entrante. Quizás sea mejor así, ¿no? Porque imaginemos no coger directamente el teléfono y escuchar la voz de esa persona ya fallecida que conocemos, que nos habla directamente. Este ha sido el espacio de hoy, el episodio de nuestras crónicas del misterio dedicadas a las llamadas del más allá, un tema que teníamos previsto pero que hemos adelantado gracias a vuestras sugerencias, vuestras peticiones en el primer directo que hemos hecho a través del canal de mis crónicas del misterio. Un saludo para todas aquellas personas que nos escuchan ya y nos ven en todo el mundo. Sabemos y recibimos mensajes privados y otros públicos en el canal que nos oyen y nos ven desde muchos lugares del mundo. Saludo especial a Hispanoamérica, Latinoamérica y por supuesto a España, las islas, que tenemos mucha gente que sigue estos contenidos y que nos anima a continuar en el canal Mis Crónicas del Misterio. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Un abrazo.